Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video, como ya leyeron el título, voy a realizar el análisis final a la coronación de Mexicano Universal 2023 y por supuesto ustedes se tienen que quedar aquí y suscribirse, activar la campanita y regalarme un like y decirme en los comentarios si les gustó o no les gustó la gala de coronación, si les gustó o no la ganadora, así que los espero allá abajo y sin más preámbulos vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. Este Mexicano Universal estuvo demasiado largo y aburrido. A mí me gustan los concursos largos cuando me entretienen, cuando me dan show. Pero cuando es largo, aburrido, demasiadas presentaciones musicales y además demasiada publicidad gubernamental, es como que ya quiero que termine esto y se tornó demasiado, pero demasiado, excesivamente aburrido. Entiendo que hay que cumplir con una pauta de publicidad porque el gobierno estatal, bueno, está pagando porque el concurso se realice en su estado, pero fue demasiado excesivo y también demasiada excesiva presentación musical. Fue demasiado en lo absoluto. También tengo que hablar del escenario que a mí me encantó. Súper grande, buenas pantallas, buena iluminación. Me gustó muchísimo, se vio muy internacional, el escenario súper grandísimo, los background excelentes. Cada vez que salían las chicas al escenario se iban presentando su fotografía, así que por ese lado 20 de 20. Hablemos del opening porque tengo sentimientos encontrados. Porque las chicas estaban súper coordinadas, se sabían muy pero muy bien la coreografía. La coreografía me encantó. Fue bastante largo el opening, pero lo que no me gustó es cómo estaban vestidas. Más el background parecía más bien el Miss Teen Universe. No parecía el Mexicano Universal, sino el Miss Teen Universe por la colorimetría, por todo esto. Como que no me gustó tanto, pero sí me encantó que las chicas estaban súper coordinadas, se sabían muy bien la coreografía y estuvo bastante bien. El fondo musical también súper chévere. Por ese lado le voy a dar un 8 de 10 por el vestuario. Luego del opening fue llamado el Top 16 y por supuesto las grandes favoritas avanzaron. Hablo de las máximas favoritas, porque grandes favoritas todavía mucho. Máximas favoritas, como 5 máximas favoritas o menos, avanzaron a este top 16. Y por supuesto más adelante salieron en el primer desfile de la noche, y es el desfile en traje de baño, que por supuesto utilizaron el mismo que usaron en las fotos oficiales. Ellas iban saliendo una a una y las fotografías se iban colocando en las pantallas, cosa que me agradó y me gustó muchísimo. Me gustaron las tomas porque podíamos ver todo el avance de las chicas desde que salían hasta que terminaban su pasarela. Eso sí, creo que un poquito rápida. Me hubiese esperado un poco más de pose al final de la pasarela. Me gustó también el pre-opening de este desfile, que las chicas estaban por supuesto en el escenario haciendo una especie de opening mientras salía este top 16 al escenario una a una. Así que por ese lado me gustó bastante. Además el traje de baño estaba lindo, el color me llamó bastante la atención, blanco, resaltaba en el escenario, así que muy bien. Tengo que hablar de la ganadora, Melissa, que por supuesto salió al escenario con todo. ¿Qué más me gustó? Que la melena de Melissa tenía vida propia. Eso volaba, eso le saltaba en el escenario. Eso me gustó muchísimo. La vuelta que dio súper segura. Cuando llegó a la punta de la pasarela posó y se fue. Hay que trabajar mucho más la proyección, pero estuvo muy pero muy bien en el desfile de traje de baño. Luego el desfile en traje de baño, las chicas se prepararon para el desfile en traje de gala y por supuesto este top 16 salió al escenario nuevamente, no sin antes
presentarnos un pre-opening también muy Miss Universo, las chicas en el escenario caminando, me gustó muchísimo. Luego fueron saliendo una a una. En cuanto a los trajes en general estaban bastante bien, trajes de concurso de belleza, unos más lindos que otros, pero me gustaron en realidad muy pocos. Algo que sí me llamó la atención es que el color azul fue el que predominó en la noche. Muchas chicas vestidas de color azul y del mismo tono incluso. Y hablando de vestido y de color azul, precisamente la ganadora Mexicana Universal 2023, Melissa, ella utilizó también un vestido color azul, pero el de ella se llevaba distintas tonalidades de azul. Y debo hablar de su pasarela. Me gustó cómo llevó el vestido. Se veía imponente en el escenario. Su estilismo, su maquillaje, su performance. El vestido costosísimo, regio, poderoso, distinto a lo que me mostraron el resto de las chicas en el escenario. Esa estola que iba cayendo, que le iba dando ella movimiento como las olas. Me fascinó y estuvo 20 de 20 en su desfile. Posterior a este desfile de traje de gala, las chicas fueron llamadas al top 10 y por supuesto las grandes favoritas siguieron avanzando en este top, y posterior al top 10 fueron llamadas una a una para responder su pregunta. Así que esto lo hicieron diferente, ya no es un top 5 que responde preguntas, sino un top 10 completo. Y por supuesto las grandes oradoras se hicieron presentes. En líneas generales, de verdad este Mexicano Universal tenía mujeres preparadas intelectualmente, pero las grandes favoritas se lucieron, por supuesto que sí. Y tengo que hablar por supuesto de Melissa Flores, la nueva Mexicana Universal 2023, que con su elocuencia, astucia, dicción, oratoria, buen desarrollo de su respuesta, se lució completamente, y sobre todo la seguridad con la cual ella defendió esa pregunta me encantó. Así que 20 puntos, y el resto de las chicas también lo hicieron sumamente bien y demostraron por qué estaban en ese top 10. Posterior a la ronda de preguntas fue llamado, por supuesto, las chicas que iban a los diferentes concursos internacionales, conformando en sí un top 6 de ganadoras, entre ganadoras y suplentes. Y por supuesto tengo que mencionar que pegué unas cuantas, por ejemplo la chica que va al Reino Hispanoamericana, siempre dije que ella tenía todo el prototipo para ir a ese concurso. Mi reina amada, la que yo tenía como máxima favorita a ganar Mexicana Universal, ganó la banda para ir al Miss Charm. Yo sé que ella va a ser una excelente representación de México, porque es una Miss perfecta, completa. Esa niña toma el micrófono y es poderosa, tiene una imagen exquisita, y por supuesto quien se llevó la corona de Mexicana Universal. No sin antes tengo que decirles que la que se llevó también la banda de Mexicana Universal Internacional, también la veía con esa banda, una chica que tenía todo el perfil y le va a ir muy bien, y además guapísima. Y por supuesto tengo que hablar de Mexicana Universal 2023. Ella es la señorita Melissa Flores. Ella es una modelo e influencer de Michoacán. Tiene una licenciatura en psicología y que está trabajando para especializarse en la disciplina de cosmetología. Esta chica participó en el Miss Earth 2018 y obtuvo la corona de Miss Fire. Y también es secretaria de turismo del gobierno municipal de Venustiano Carranza en Michoacán. Una chica súper preparada, con temple, con un currículum maravilloso y que tiene cosas por mejorar. Por supuesto que sí, hay que ajustar detalles, looks para esta próxima edición de Miss Universo, que saque esa fiera que lleva por dentro para Miss Universo. Tiene una reina maravillosa, preciosísima, con un poder de la palabra increíble, y que ya trae madera internacional para representar a México muy bien en esta próxima edición del Miss Universo. ¿Te gustó o no te gustó, Melissa? Pues déjamelo saber en los comentarios. A mí sí me gustó. La tengo dentro de mis favoritas desde ya para esta próxima edición del Miss Universo. Y los invito a que se suscriban, activen la campanita y me regalen un like. Y me dejen en los comentarios del 1 al 10 qué tanto les gustó Mexicana Universal. Del 1 al 10 yo le doy un 7 por el exceso de publicidad. Así que felicitaciones a Lupita, que hizo un buen concurso, muy a pesar de la transmisión que iba y venía.
Y no olviden, por supuesto, seguirme en Instagram como @soydanielramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.